Bueno, vamos a ver ahora lo que es la desnaturalización y renaturalización de proteínas. La desnaturalización de proteínas tiene que ver con la pérdida de la conformación de la proteína, ¿sí? Hemos hablado muchísimo de lo que es la conformación de la proteína, entonces creo que ahora ya cuando hablamos de perder la conformación, entendemos un poquito más de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, pierde la conformación nativa que le daba actividad biológica. Básicamente hay un cambio, ¿sí? De la conformación de del carbono alfa con el nitrógeno y el carbono alfa con el carbono carbonílico del siguiente aminoácido, tal cual como lo habíamos estudiado. De todas maneras, es un proceso que es reversible, ¿sí? O sea, yo puedo desnaturalizar una proteína y volverla a su conformación nativa. eh, bueno, y en algunos casos sí ocurre que la proteína alcanza un nuevo estado de estabilidad, una nueva conformación estable, del cual es como que cae en un pozo irreversible, ¿sí? Y ahí pierde totalmente actividad. La temperatura, sí, en la medida que yo voy aumentando la temperatura, se va desnaturalizando la proteína. Acá fíjense que es como una sigmoide. Al principio voy aumentando la temperatura, pero es como que no cambia mucho hasta que llega un momento que se desploma todo y pierde totalmente la conformación. Esto lo que nos está indicando es que la conformación de la proteína es un proceso cooperativo de las fuerzas individuales que actúan dentro de la estabilización de la proteína. Estas fuerzas son los puentes hidrógenos, las atracciones electrostáticas de los grupos cargados como anión o como catión, las atracciones hidrofóbicas, ¿sí? Las atracciones de Van der Waals, en el caso fundamentalmente de los residuos más voluminosos. Eh, Todo esto es lo que estabiliza de forma cooperativa la, la, la conformación de la proteína. Bueno, y temperatura media de fusión corresponde a la temperatura en donde el 50%, digamos, es el punto medio de la transición, o como dice acá, el punto medio entre la transición de la forma nativa y la forma desnaturalizada, y es una temperatura. Bueno, en el caso de hay numerosas proteínas que están, además de las fuerzas que les contaba anteriormente que estabilizan la estructura, aparecen los puentes disulfuros que habíamos visto, los aminoácidos que son fundamentalmente los residuos de la histidina que pueden formar estos puentes y estabilizan también la estructura terciaria. Bueno, este es un tocayo, Christian Amundsen, le dieron el premio Nobel de Química en el año 72. Eh, Él lo que descubrió, en realidad no es lo que descubrió, sí, lo descubrió, pero lo que pudo demostrar básicamente es que eh, en la secuencia, digamos, algo que para nosotros nos parecería bastante lógico, pero demostrarlo no es tan fácil. Él lo que demostró es que en la secuencia primaria de aminoácidos, o sea, la secuencia primaria, que es la secuencia de aminoácidos, está toda la información para que se pliegue, para que se alcance el plegamiento total de la proteína, ¿sí? O sea que el plegamiento total y la estructura tridimensional de la proteína dependen exclusivamente de la secuencia primaria de aminoácidos, ¿sí? Esto que uno intuitivamente podría pensar lo que es así, o sea que claramente una alteración en la secuencia de aminoácidos altera la estructura terciaria, por ahí era más difícil de poder
Bueno, entonces fueron de los primeros en demostrar que las proteínas desnaturalizadas pueden volver a plegarse en forma espontánea llegando a su conformación nativa, porque el tema es llegar, volver a plegarse y que la enzima sea bioactiva. Entonces dice, ello indica que la información necesaria para la conformación tridimensional nativa está contenida en la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. En otras palabras, la estructura primaria determina la estructura terciaria. Bueno, ¿en qué consistió el experimento de estos investigadores? Ellos tenían la ribonucleasa A, ¿sí? Que esta era la estructura nativa que está simbolizada en este caso, y lo que hacían es agregando urea y 2-mercaptoetanol, ¿sí? El mercapto era el grupo tiol cuando está como en forma secundaria, digamos que no es el grupo primario. Entonces el carbono 2 del etanol tiene un grupo tiol, sería. Bueno, eh, agregaban mercaptoetanol y urea y de esa manera lograban desnaturalizar completamente la proteína, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía el mercaptoetanol? El mercaptoetanol lo que hace es eh, estos puentes disulfuros, ¿sí? Tienen que reducirse para formar nuevamente el residuo de la cisteína como tigol, ¿sí? Como lo ven acá, ¿sí? Entonces, para romper esos puentes disulfuro tienen que reducirse, ¿sí? Entonces, el mercaptotiol, etanol, perdón, era quien es como el agente que permite la ruptura de esos enlaces por reducción del azufre en la proteína. Entonces, y la urea lo que me permite eh, es como, digamos, se llama agente caotrópico. Lo estaba pensando, no me salía la palabra. ¿Por qué? Porque fíjense que en la proteína hay muchas interacciones de cargas, ¿sí? Que estabilizan y la urea de alguna manera permite como eh, eh, eliminar esa atracción electrostática y por lo tanto pierde totalmente la estructura, la proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Le agregaban, ¿sí? Urea y le agregaban mercaptoetanol y luego se lo quitaban, ¿sí? Lentamente y lograban, o sea, de esta manera las desnaturalizaban y luego se lo quitaban y volvían a formar la estructura primaria, la estructura terciaria nativa, ¿sí? Con actividad. Y además, lo otro que hacían es, dejaban urea, ¿sí? O sea, seguía y quitaban el mercaptoetanol. Entonces, en esos casos que ellos dejaban la urea y quitaban el mercaptoetanol, los enlaces disulfuro, o sea, los puentes disulfuro, se formaban de manera desordenada. Ven que acá está un rojo con un verde con un amarillo, qué sé yo. Ahora, cuando ellos quitaban nuevamente la urea, ¿sí? Como, o sea, quitaban el agente caotrópico y le agregaban huellas de mercaptoetanol, porque esas huellas, o sea, esas pequeñas cantidades de mercaptoetanol la necesitaban para qué, para que se rompan estos puentes de sulfuro y se vuelvan a formar en su forma original, conseguían volver a la estructura nativa de la proteína, a la conformación nativa. Entonces, ellos básicamente lo que lograron comprobar a través de este experimento es que toda la información para el plegamiento de la estructura
de la proteína está dada en la secuencia primaria de aminoácidos. Por eso acá viene, esto tiene implicancias muy grandes. ¿Por qué? Porque la secuencia de aminoácidos está dada por la secuencia de ADN. Entonces, claro, si yo después conozco la secuencia de ADN, puedo conocer la secuencia de aminoácidos, y si conozco la secuencia de aminoácidos, puedo llegar a deducir cuál va a ser la estructura de esa enzima, ¿sí? Cuál va a ser la estructura de esa enzima. De hecho, ahora hay una química que se llama química computacional, que se dedica casualmente a combinar toda esta historia, porque cada gen da origen a una enzima. Entonces, si yo tengo el código genético, puedo saber cómo puede llegar a ser la estructura tridimensional de esa enzima, y a su vez puedo saber qué tipo de compuestos o qué tipo de moléculas pueden llegar a inhibir la acción de esa enzima, ¿sí? Entonces, es como que a partir de esa información puedo llegar a obtener qué moléculas pueden inhibir esa enzima. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, yo puedo llegar a deducir qué grupos químicos necesito si necesito, por ejemplo, un compuesto que sea antiviral, por ejemplo, digo antiviral por el tema del COVID ahora, antiviral, antibacteriano, antifúngico. Puedo saber qué estructuras necesito, o sea, qué estructuras tienen que estar presentes en la molécula para que la molécula tenga bioactividad. Y eso ayudará a dos cosas. Una, la búsqueda de nuevos compuestos con actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral, a la búsqueda y a la síntesis. Bueno, cuando la proteína, esto es como es eh, un diagrama de la energía de la proteína, ¿sí? Entonces, cuando la proteína alcanza su conformación nativa, está en el menor punto de energía posible, ¿sí? Porque es la estructura más estable de la proteína. Sin embargo, puede ocurrir, fíjense que para cuando se va plegando la proteína puede ser que haga el camino desde A hasta su conformación nativa, ¿sí? O puede ser que haga el camino desde B hacia su conformación nativa pasando por este pozo. Bueno, puede haber pozos, como se los muestro ahí, de estabilidad, que esos pozos, entre comillas, es como que son peligrosos. ¿Por qué? Porque como alcanza estabilidad la proteína, puede hacer que esa conformación luego a posterior no cambie y alcanzar estructuras que se denominan aberrantes o sea, conformaciones aberrantes, porque es una conformación que es estable para la proteína, pero la proteína no es activa. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que van a estabilizar todo este plegamiento? Bueno, el efecto hidrofóbico, como bien lo hemos visto, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, y las interacciones entre las cargas eléctricas, y finalmente los chaperones moleculares que colaboran en el plegamiento de las proteínas para evitar que, eh, que alcance estas formas aberrantes. Los chaperones, lo vamos a ver rápidamente, pero los chaperones aumentan la velocidad de plegamiento correcto de algunas proteínas al unirse a polipéptidos recién sintetizados, y evitan la formación de intermediarios mal doblados que pueden atrapar péptidos en una forma aberrante, como les decía anteriormente. ¿Cómo funcionan? Básicamente, el chaperón es una proteína también, en la cual se ingresa el polipéptido sin conformación, y el chaperón, dentro del chaperón, va alcanzando su estructura terciaria o su plegamiento, y luego se libera el chaperón y se forma y la proteína plegada totalmente, ¿sí? Esto, digamos, se los comento así brevemente, eh, porque no nos da para extendernos más, ¿sí? Pero por lo menos que escuchen la palabra chaperón, por lo menos. Y cómo actúan en la importancia que tiene el plegamiento.
Bueno, hasta aquí llegamos con esta unidad y digamos, en estos videos por ahí nos vemos un poco limitados, así que todas las dudas que ustedes tengan, anótenla en el margen y en el jueves en la consulta la estamos viendo. Bueno chicos, nos estamos viendo.